Bueno, hoy día estamos a 28, que también coincide con el día de nacimiento de Pedro, que Sí, nació pues. el 28, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos acá? Nosotros estamos viendo que al sumar 2 más 8 nos da 10, 1 más 0 nos da 1, ¿ya? Y ahí tenemos nosotros el número 1. Ya. ¿Qué significa esto para las personas? Por ejemplo, Pedro nació el día 28. Ya, vamos a contar lo siguiente. Nosotros cuando trabajamos con los números, desde mi punto de vista, desde lo que yo trabajo y el enfoque que yo hago, los números representan aspectos de la personalidad, pero también representan procesos. Entonces uno puede hablar de las características de la personalidad, pero también puede hablar de ciertos procesos que la persona va a vivir o lo que va a tener que de alguna otra forma integrar en su persona. Entonces, todas las personas que tengan un número 1, por ejemplo, que hayan nacido el día 28, que hayan nacido el día 10, que hayan nacido el día 1, todas esas personas, y también las personas que hayan nacido el día 19, vamos a ponerlo un poquito acá, día, ¿ya? Por ejemplo, tienen este número que es el número 1. Ahí lo puse, a ver, ahí. Entonces, las personas que nacieron el 28, las personas que nacieron el día 10 y las personas que nacieron el día 19. Si ustedes se dan cuenta, ese número nos da el número 1. Ya, ¿y eso qué significa? O también si las personas nacieron en enero o nacieron en octubre, también les da un número 1. Entonces, todos los que tengan un número 1 van a tener un proceso y ese proceso va a tener que ver con todo el tema de trabajar la seguridad en uno mismo, que en el fondo hablaría, por un lado, en creer en sí mismo, en sentirse capaz, en sentirse valioso y confiar en sí mismo. Entonces, este es un trabajo que según los números, las personas que tengan este número, aunque si usted está escuchando acá me dice, pero yo no tengo números 1, usted también debería revisar cómo está su seguridad en sí mismo. Entonces, aunque este es un tema que está asociado especialmente con el número 1, ¿por qué? Porque los números 1 son personas que traen un proceso también acá y un trabajo a hacer, que es trabajar toda lo que es esta confianza y seguridad, pero ¿para qué? Para convertirse en líderes. Primero, convertirse en líderes de su propia vida. Esto significa que son personas, así como tiene Pedro, que tienen un número 1, que primero van a tener que liderar su vida en el aspecto de creer en sí mismo, de sentirse capaces, sentirse valioso. Y una cosa muy importante que le va a pasar a todos los que tienen número 1, van a tener que trabajar lo que se llama la autonomía y la solvencia. Esta autonomía tiene que ver con esta independencia y la solvencia económica. ¿A qué me refiero? Que puedan ellos mantenerse a sí mismos. Entonces, cuando las personas tienen este número 1, van trabajando en estos procesos y muchos de ellos, indudablemente, van a ir tomando con el tiempo, si trabajan este rol de convertirse en líderes y líderes de opinión en sus áreas respectivas. Entonces, cuando las personas tienen un número 1, podrían adquirir de alguna otra forma algunos puestos, donde esos puestos ellos dirigen a otros. Pero también el número 1, hemos conversado anteriormente, creo ya lo he dicho acá, son las personas que trabajan en forma independiente. Por eso muchos de ellos, ¿cierto, Pedro?, son su propio jefe. Entonces, son personas que en el fondo van desarrollando a través del número 1 lo que se llama la creatividad, esta seguridad en sí mismo y este sentirse capaz. Pero en sí, todas las personas deberíamos trabajar o deberíamos revisar cuánta seguridad o inseguridad tenemos. ¿Por qué? Porque la seguridad en nosotros mismos nos va a llevar muchas veces a que nosotros podamos llevar como a cabo nuestros proyectos. Cuando uno no cree en sí mismo, que eso es un gran tema, yo a la gente siempre digo, si usted no cree en sí mismo, la gente no va a creer en usted. Entonces, si usted no se siente capaz, no se siente valioso, por ejemplo, si no se siente capaz de hacer ciertas cosas, justamente sus sueños no los va a poder como realizar. Y si no se siente valioso, va a presentar un gran tema, por ejemplo, en el mundo laboral, de cuánto usted cobra por lo que usted hace. Porque ese es un gran tema, porque mucha Claro. gente, ¿cierto, Pedro? A veces siente que su trabajo vale muy poco y cobra muy poco, pero es porque siente eso él. Entonces, ese tema es muy importante tenerlo claro,
porque la seguridad es importante para todo, para cualquier cosa que quiera hacer. Entonces, vamos a mostrar lo siguiente. Vamos a mostrar un pequeño esquema que yo hice en una pizarra chiquitita acá, y voy a mostrar cómo se va a ir construyendo esta seguridad en uno mismo, y vamos a usar ciertos conceptos que hoy día los vamos a ir conversando. ¿Ya? Entonces, mira, Pedro, voy a mostrar otra pizarrita. Tiene que ver también con el chakra del plexo solar, ¿no es cierto? También, y con el chakra 1, que sería el chakra raíz. También, porque dicen que en el chakra del plexo solar está el valor que uno tiene por sí mismo. Perfecto. Claro, acá también el número 1 se asocia con el chakra número 1, con este tema de la parte de la solvencia económica, de este tema, digamos, de poder vencer los obstáculos, y atreverme en el fondo a pasar a la acción, porque el número 1, Pedro, es un número de acción. O sea, se dice muchas veces que el 1 la piensa y la hace. La piensa y la hace. Y se congeló el profesor. Así que vamos a... ¿Está ahí, profesor? Sí, yo estoy ahí. Ahora yo te veo congelado a ti. Ahí volvimos. Volvimos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Claro, por ejemplo, el número 1, para toda la gente que tenga claro esto, se le llaman los hacedores. Pero cuando se bloquean son los habladores. O sea, hablan mucho y hacen poco. Entonces, mira, ¿qué es lo que vamos a ir hablando hoy día? Vamos a conversar de un tema que yo lo encuentro muy importante, que es tener mayor seguridad en uno mismo. Y entonces vamos a hablar, hice una imagen, mira, Pedro, a ver si se puede ver, le hice en una parte chiquitita, vamos a ver si se ve bien ahí, gracias, Ado. Seguridad en uno mismo. Seguridad en uno mismo, ¿cierto, Pedro? Mira, aquí hay un círculo que está dentro, que dice autoestima, no sé si lo ves bien. Infancia. Claro, claro. Aquí viene un tema con la infancia, después que tiene que ver con el autoestima, y después viene un tema con la juventud. ¿Te fijas que está ahí? Sí. Y viene un tema con el autoimagen. Y después aparece, te fijas acá, adulto, y viene un tema con el autoconcepto. ¿Te fijas tú ahí? Sí. Ya, mira, ¿cuál es el concepto básico para todos los amigos que nos escuchan? La seguridad en uno mismo tiene 3 factores. ¿Cuáles? Autoestima, autoimagen y autoconcepto. ¿Se comprende bien, Pedro? Muy bien, Ya. perfectamente. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir conversando cada uno de ellos. Autoestima, vamos a definirla, porque hay una definición de la autoestima bajo este esquema. Vamos a hablar también de lo que es la autoimagen y lo que es el autoconcepto. Ya, ¿cuál es la idea? Mira, cuando yo trabajo con las personas, les digo a las personas que para que puedan tener mayor seguridad, que crean en sí mismos y llevan a cabo sus planes, sus proyectos, sus deseos y sus sueños, tienen que trabajar estas 3 componentes. Y entonces yo las explico. Parto con el autoestima, que está muy comentada, y les explico así en palabras simples, Pedro, para no hacer mucho. El autoestima tiene que ver mucho con el amor por uno mismo, o en el fondo siento que soy digno de ser querido. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con el autoestima. Entonces, la gente, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Va a tener que revisar el autoestima, que viene aquí con un tema que está muy profundo. Voy a ponerlo acá, que viene con la infancia. ¿De acuerdo? Ahí. La autoestima, la infancia. Ya. Entonces, vamos a ir contando autoestima a la infancia. Ya. ¿Cuál es el gran tema acá, Pedro? Porque aquí se van a ir provocando varias cosas. Entonces la gente dice, yo le digo, ¿usted es seguro de sí mismo? Y me dice, no tanto. Ya, entonces uno podría revisar el primer factor. ¿Cuál es el primer factor? El autoestima. Ya, ¿qué es lo que es el autoestima bajo este concepto en el fondo? Es cuánto yo me quiero a mí mismo o me siento digno de ser querido. Ya, y aquí viene un gran tema. Vamos a explicar qué significa esto. Voy a dejarlo claro, sí. El autoestima es la percepción que tiene la persona de ser digna de ser querida. Ahora, ¿cuál es el tema de la autoestima? Te fijaste que yo puse infancia. El tema de la autoestima tiene que ver mucho con los afectos que yo recibí en la infancia. Y esto empieza a ser una cosa muy potente. Vamos a decirlo así.
va a depender mucho, si la persona en la infancia se sintió querida. Entonces aquí Ya, va a venir uno de los primeros componentes, entonces así, si en la infancia yo me sentí querido, ¿ya? Es decir, de alguna otra forma me quisieron y más encima me hicieron refuerzos positivos, siendo amorosos, escuchándome, mi autoestima va a ser más fuerte. Entonces va a tener que ver mucho, Pedro, con la calidad y con la cantidad de afectos recibidos en la infancia. ¿Queda claro hasta ahí? muy claro. Ya. Entonces podríamos decir así, la autoestima es la primera fuente de la seguridad en uno mismo y resulta de suma importancia para construir lo que se llamaría una seguridad adulta. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el tema, Pedro? Porque hay gente que me dice, pero profe, sabe que eso suena súper bien, pero sabe que a mí yo no me sentí querido y ni recibí la cantidad de cariño, de afecto que usted está diciendo. Perfecto, digo yo. Porque en este modelo, que vuelvo a presentar, que tiene 3 niveles, vamos a ir mostrando cómo nosotros podemos resolver eso. Entonces yo le digo, bueno, si usted no ha recibido la cantidad de cariño y de afecto que usted necesitaba de alguna otra forma, ¿ya? Podríamos decir que si de alguna otra forma no he sentido ese cariño y ese afecto que yo esperaba o lo que yo quería, vengo con una, ¿cómo podríamos decir? Con una carencia en esta seguridad en mí mismo. ¿Ya? Claro. Y eso, Pedro, le pasa a mucha gente, porque tú sabes que hay un gran tema con la familia en general. Muchas personas presentan temas justamente con esta área que a veces no se sintieron tan queridos ni tan amados, o presentan temas con el abandono, con el rechazo, con que a veces se le pueden fallecer los padres, hay una mala relación, hay familias, ¿cómo se dice?, disfuncionales. Entonces, generalmente, Pedro, aquí no es tan fácil encontrar este núcleo que esté resuelto y hay bastante carencia. Ya, entonces yo le digo, pero no importa, mire, en este modelo lo que vamos a ir explicando cómo usted puede obtener seguridad en sí mismo a pesar que usted no haya obtenido o no haya tenido tanto cariño y tanto afecto cuando fue en la niñez. Ahora mira, pasamos al siguiente nivel, porque el siguiente nivel es, voy a tomarlo acá, salimos de la autoestima, que ya sabemos que tenemos que ir con el afecto, y nos vamos, Pedro, a la autoimagen. La Eso en la autoimagen. adolescencia. Exactamente. Entonces aquí aparece Pedro, ¿te acuerdas? La juventud, que uno se mira en la foto, Pedro. Yo antes tenía pelo, Pedro, entonces yo me miraba y tenía pelo. Y decía, increíble, y ahora no me queda nada, mira. Entonces aparece el autoimagen que es la juventud. Ahí, ahí. Ya. ¿Y qué significa eso, Pedro? La juventud. Viene la autoimagen. Entonces, mira. Ahora mira, veamos el concepto. Imagínate tú, una persona viene y me dice, profe, yo no he recibido mucho cariño, mucho afecto en la parte de la infancia, y llega esta adolescencia donde entro en la juventud, Pedro, y empiezo a darme cuenta de alguna otra forma que mi autoimagen tiene que ver mucho, Pedro, con cuánto yo me gusto. ¿Se entiende la idea? Y aquí, Claro. Pedro, aparece un gran tema que es muy heavy. ¿Sabes cuál es? La belleza y el atractivo físico. Mm, Y entonces uno dice, a ver, mi autoimagen, ¿te has fijado? Bueno, aquí hay un gran tema en general, Pedro. ¿Te acuerdas que uno le salen espinillas? Por ejemplo, a mí me pasó un gran trauma, Pedro. Yo me acordaba de esta historia. Yo era muy bajito, medía como unos 50 y tenía como 16 años. Entonces, las niñas me decían, el enano, ahí va el enano. Era súper amable ella. o sea, el bullying. Es un bullying. Y yo me acuerdo que yo quería bailar con las niñas, me decían, no bailo con enano. Imagínate, las mujeres, las niñas, como de 1,60 m se ponían taco. Imagínate vos, Pedro, o sea, como 1,70 m, 1,75 m, 1,80 m. Bueno, ¿qué pasa con esto? Cuando viene esta situación, muchas veces uno va a tener algunos temas. Por ejemplo, mira, Pedro, no es una persona
tan como atractiva físicamente. ¿Te acuerdas que a uno le salen cosas en la cara, le puede salir acné, es muy flaco o es muy gordo? Y empieza todo un tema. Entonces la gente me dice acá cuando llegamos, me dice, oiga, profe, pero vamos súper mal. Me dice, vos, profe, ¿por qué? Porque sucede que yo, mire, pues yo nunca he sido muy bonito. Entonces aquí tengo otro tema. Porque cuando apareció este tema, esta parte de la belleza o esta parte que yo sea como tan como atractivo en el físico, ¿qué fue lo que pasó, Pedro? Se reían de mí o me hacían bullying. O que era muy flaco, o que era muy gordo, o que era muy pequeño, como en el caso mío. Entonces, ¿qué va pasando, Pedro? En estos tiempos, ¿te acuerdas? Uno va sufriendo una transformación en el cuerpo físico. Entonces, ¿qué sucede acá para todas las personas que me escuchan? Quizás si usted no se siente tan bello o tan bella, entonces aquí aparece el tema que nuevamente la autoimagen, que yo que quería recibir un refuerzo positivo, las personas que tienen una belleza o que de alguna otra forma se van poniendo como mucho mejor con el tiempo, no tienen problema. Pero aquí aparece una situación donde en esta etapa a nosotros nos cuesta mucho porque sentimos que no somos muy bonitos o que de alguna otra forma estamos no contentos con nuestra imagen. Muy Pero, importante eso. ¿te das cuenta? Entonces, en el segundo tema, dice, chuta, me dice la gente, ¿sabe qué, profe? Entre la infancia, que no recibí los afectos que yo quería, y ahora yo no estoy contento como soy físicamente, imagínese la seguridad que tengo en mí mismo. Entonces yo le digo, pero no se preocupe, porque aquí tenemos la solución. ¿Ok? Vamos a mostrar cuál es la solución. La solución va a tener que ver, Pedro, con el último. ¿Te acuerdas que pusimos acá? Miren, por favor. Pusimos la autoestima, los afectos que recibo cuando soy niño, la autoimagen, de alguna otra forma, como si yo me acepto y me quiero con mi imagen física, con mi belleza, y entonces hay una solución. ¿Cuál es la solución? Aquí está, mire, el autoconcepto. El autoconcepto. Ya, entonces yo le digo a la gente, mire, no se haga ningún problema. ¿Por qué? Porque la solución está en el autoconcepto. Y me dice, a ver, explíqueme eso, por favor. El autoconcepto es la parte adulta suya. Y entonces, ¿qué va a pasar? Mire, vamos a decirlo así, en palabras súper simples, Pedro. Yo le digo a la gente, aunque no te hayas sentido querido en la infancia, aunque no te sientas un Adonis o una Afrodita en la En la juventud, adolescencia. ¿sí? Ahora en la vida adulta, tú puedes poner remedio a esto. Y para eso vas a usar un concepto que se llama el autoconcepto. Y entonces me dice, a ver, explíqueme qué significa eso. Y le digo, mire, escuche. El autoconcepto es el conjunto de cualidades intelectuales, de carácter y de personalidad, que cuando usted las usa y las utiliza, usted va a empezar a subir su autoestima y su autoimagen. A ver, me dice, explíquemelo o no. Mira, le digo, mire, escúchame. Si tú no eres muy bonito, ni fuiste muy querido, tú empiezas a desarrollar tu intelecto. Y te empiezas a dar cuenta, ¿cierto? Porque la gente, mucha gente que le pasa esto, empieza a darse cuenta que puede desarrollar su intelecto y entender cosas o volverse de alguna otra forma un especialista en un área. ¿Te acuerdas? ¿Has visto este tema de los nerds? ¿Te acuerdas que estos nerds, Claro, se ríen sí. muchos de ellos, que tienen muchos temas, que no tienen amigos, que son feos, que son flacos, que todas estas cosas? Entonces digo, mira, empiezas tú a desarrollar eso y tú vas adquiriendo seguridad. Entonces, ¿qué te va pasando? Te vas volviendo bueno en algo. Pero además de eso, Pedro, ¿qué vas trabajando? Vas trabajando todo un tema que tiene que ver con tu carácter. ¿Y qué significa eso? Vas trabajando este tema de tu personalidad. Por ejemplo, mira, yo te voy a contar lo que yo hice, Pedro. Una de las primeras cosas que yo hice, Pedro, yo empecé a estudiar y me volví entretenido. Entonces, ¿ahí qué hacían las niñas? Se me acercaban porque decían, oye, este gallo entretenido. Pues, porque te entiendes tú, si tú encuentras un tipo alto o hermoso, otra cosa, pero de repente, Pedro, te queda la por imagen, de repente llega el momento de conversar y no hay nada que conversar. Entonces, ¿qué yo hacía? Me volví, Pedro, un entretenedor. ¿Y qué hacía Pedro? Le conversaba un montón de cosas a las niñas. ¿Qué es lo que va pasando eso? Fíjate, las niñas van tomando más en cuenta este tema que tú te vuelves interesante. Mientras, Pedro, me fui arreglando con el tiempo y crecí, pues, Pedro. Y llegué a 1,69 m. Hasta ahí llegué.
de 1,50 m, ya ahí estaba más pasable. Ahora, ¿por qué cuento esto, Pedro? Porque yo lo sentí mucho. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando tú también te vuelves una persona también más bondadosa, que en el fondo, vamos a decirlo así, un poco, vamos a llamarlo, muy cercano a ser una persona mucho más empática, mucho más comprensiva, y también una persona que te vuelves interesante, entonces tú empiezas a trabajar este tema del autoconcepto y empieza a cambiar de alguna u otra forma la opinión que tienes de ti. Una de las primeras cosas que va a hacer el autoconcepto, Pedro, te va a llevar a una cosa muy importante. Cuando tú empiezas a estudiar, Pedro, vas a entrar en un tema del autoconocimiento. Y aquí te vas a dar cuenta de algo que decían los estoicos. La filosofía estoica yo lo encuentro maravilloso. La filosofía estoica decía algo muy interesante, decía, debes tener siempre claro qué es lo que depende de ti y qué es lo que no depende de ti. Entonces, cuando tú te das cuenta qué es lo que depende de ti y lo que no depende de ti, tú tomas el control de tu vida. Entonces, una de las cosas importantes que deben tener todos claro, que el cuerpo físico que ustedes tienen fue lo que la divinidad les dio. Ahora, ¿cuál es el concepto básico? Eso que está ahí, tú tienes que tomarlo y trabajarlo mejor con tu cuerpo físico de la mejor manera posible y entrar a un tema de aceptación y de querer ese cuerpo físico. Porque hay gente, Pedro, que le gustaría ser más alto, otros tener los ojos azules, otros ser más musculosos. Entonces, cuando tú empiezas a hacer eso, Pedro, que lo haces a través de un trabajo personal que viene dado por este tema intelectual, donde yo me empiezo a meter en el desarrollo personal, Pedro, yo empiezo a hacer una cosa muy importante, Pedro, y lo decía la Cecilia Boloco. La belleza es actitud. Actitud. ¿Te recuerdas? Entonces, la actitud Sí. tiene que ver con la forma de pensar. ¿Y qué hago, Pedro? Me empiezo a aceptar, Pedro. ¿Y te has fijado, Pedro? No sé si te has dado cuenta que cuando tú empiezas a darte cuenta de gente que se acepta, tiene algo especial. Porque hay gente que no se acepta. Por eso dice, mira, no sé qué tiene esa persona, ya, y ese es un tema de aceptación que pasa por el autoconcepto. ¿Cuál es el concepto básico? Arreglo lo que puedo en mi físico, y empiezo a trabajar todos mis temas, porque te voy a contar, los que tienen autoconcepto, Pedro, ¿sabéis lo que harían? Dirían, perfecto. Yo tengo algunas heridas, tengo algunos traumas, y voy a empezar a trabajar sobre ellos. Entonces, cuando empiezan a trabajar sobre esos temas y sobre esos traumas, el autoconcepto diría, mira, hay algunas cosas que a lo mejor no tienes resueltas en la niñez y vamos a trabajar. Y uno de los primeros conceptos básicos es entrar en estos procesos donde debemos entender que los padres nos dan lo que ellos pueden darnos. Cuando yo empiezo a trabajar eso, empiezo a trabajar mucho más esta comprensión y empiezo a darme cuenta que tampoco no me conviene estar todo el tiempo en resentimiento con mis padres, porque eso viene No, desde un, Cratero. ¿cierto? Desde un concepto mucho más amplio, Pedro, indudablemente me va a llevar a estar resentido, a pasarlo muy mal, y empiezo entonces a hacer algunos trabajos, porque ¿qué es lo que hace el autoconcepto? Lo primero que trabajaría, Pedro, es todo este tema de la inteligencia que está asociada con el desarrollo personal, con el desarrollo profesional. Y entonces se provoca esta situación donde yo voy cambiando mis formas de mirar. ¿Y cuál sería el concepto básico para no alargarme tanto? El concepto sería así. Sería de alguna otra forma que yo me empiezo a aceptar y empiezo a aceptar la vida que yo elegí. Cuando yo hago eso, me empiezo a amar. Mira lo que pasa, Pedro. Mi actitud cambia. Ahora, una cosa súper importante, yo siempre le digo a la gente, la actitud es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque la gente a veces no se da cuenta que con esa actitud es la que toma decisiones y eso a usted les trae consecuencias. Entonces, cuando yo me estoy aceptando y me estoy amando y no estoy rechazando lo que la vida me dio, cambió toda mi forma de pensar. Por lo tanto, lo que yo emito y lo que yo recibo es muy distinto a cuando tengo una actitud muy negativa, a cuando creo que no valgo nada o que creo que de alguna otra forma soy una víctima en este planeta. Entonces, el autoconcepto, lo primero que haría Pedro sería trabajar toda esta parte de las creencias, toda esta parte que tiene que ver con la forma de pensar y entender la vida. ¿Se comprende bien hasta ahí la idea? Perfecto. Cuando yo me vuelvo una persona que me acepto con este autoconcepto, Pedro, y empiezo a trabajar las heridas que yo puedo tener, yo me hago algo muy interesante. Como me empiezo a amar, Pedro, me vuelvo atractivo.
Cuando yo me amo, también empiezo a amar a otros y no soy ni tan juicioso. Porque, ¿te acuerdas que hablamos del carácter? Las personas que Sí, trabajan en el autoconcepto, yo le digo, mira, escucha una cosa importante. Una de las cosas más importantes del autoconcepto tiene que ver con trabajar este tema de tu carácter. Entonces te vas a volver una persona, mira, una persona menos juzgadora que otra. Porque al final la gente lo que se va dando cuenta con el tiempo, Pedro, que cuando tú eres menos bueno para juzgar a otro y para juzgarte como a ti mismo, te vuelves una persona tremendamente atractiva. Pues yo le digo a la gente va a querer estar contigo. Y te voy a contar, se empiezan a olvidar muchas veces de tu físico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Aquí una de las cosas más importantes es que trabajes en este autoconcepto, que trabajas todo el tema del desarrollo personal, te vuelves una persona que trabaja en tu desarrollo que es profesional, trabajando algo que te haga feliz, que es tremendamente importante también eso. Segundo, te vuelves mucho más bondadoso y te aceptas mucho más y aceptas a la gente. Bueno, cuando eso pasa, Pedro, tú te vas transformando en una persona, como vuelvo a decir, atractiva. No desde el punto de vista quizás tanto físico, aunque se ha demostrado lo siguiente. Como yo empiezo a trabajar este autoconcepto y me quiero, indudablemente, si yo tengo algunos temas con el sobrepeso, voy a trabajar sobre eso. Y si tengo algunos temas en el cuerpo físico, quizás me voy a hacer un mejor look, me voy a vestir de mejor manera y voy a sacarle, ¿cómo se dice? Le voy a sacar provecho a lo que tengo. Mira, ahí, si quieres leerlo, Pedro, tú mira. Carol Cecilia, mi guagua debió haber nacido el 13 de marzo. La perdí el 28 de julio de este año. Estaba sola y fue horroroso. Este es el primer 28 en que no lloro por todo. El autoconcepto mío va cambiando. Qué lindo y gracias por compartir algo tan profundo y tan íntimo. Gracias, Carol. Gracias por compartir, porque el autoconcepto justamente tiene que ver con tener una nueva visión de la vida. Porque ahí están los nuevos conceptos, es decir, el autoconcepto nos muestra mucho nuevas formas de pensar para poder de alguna otra forma, Pedro, ante la adversidad y las dificultades, cómo poder salir de ahí y cómo poder volvernos a construirnos. Por eso que es tan importante el autoconcepto. Entonces yo puede ser que no haya tenido una infancia tan buena, puede ser que no sea tan hermoso ni tan bonito, cuando empiezo a trabajar esto, yo voy conectando con otro nivel. Entonces, mira, Pedro, esta seguridad se va adquiriendo a través de que yo me conozco, a través que yo me perdono, a través que yo me sano, a través que me desarrollo más profesionalmente y a través que tomo y empiezo a hacer algo muy simple. Yo le digo a la gente, ¿qué es lo que tú tienes mejor? Hay mujeres que tienen los ojos estupendos, le digo, mira, resalta tus ojos, resalta lo mejor que tienes. Ahora, para terminar, Pedro, porque estoy mirando que quedan pocos minutos, voy a mostrar lo siguiente. Teniendo claro que a pesar que tengo una niñez que no sea como tan amable y no sea tan beneficiado físicamente, yo trabajo este autoconcepto, pero debo tener cuidado porque existen tres enemigos del autoconcepto, ¿ya? Son tres. Lo voy a nombrar, Pedro, por si acaso alguien los pudiera tener, y estos son los que de alguna otra forma, porque recuerden, bajo este concepto, el autoconcepto es el que te salva. Es tu forma de mirarte, tu forma de alguna otra forma de entender la vida y de alguna otra forma entender que todo pasa por algo. Por eso aquí también en el autoconcepto estaría el tema del contacto con la divinidad. ¿Cuáles serían los enemigos? Existen tres. El primero, el diálogo interior. Este diálogo interior se conoce como el autocastigo. Debes tener mucho cuidado para no dañar a tu autoconcepto, es con respecto a lo que te dices, a lo que te exiges. Por ejemplo, mira, si las personas fracasan, dicen, dependía todo de mí. Si tienen éxito, dicen mucha gente, fue pura suerte. Es como que de alguna otra forma, ¿te has fijado esa gente como que se minimiza? Sí, Entonces, aquí yo lo que recomendaría en este diálogo, Pedro, que tengan un diálogo mucho más amable, donde ellos de alguna otra forma se mimen, ¿se entiende un poco? Y se elogien. Entonces, claro. mucho cuidado porque cuando hagas algo bien, celébrate. Entonces, usa en el fondo este tema de las palabras para de alguna otra forma ensalzarte. ¿Ok? Eso es lo primero. Ahora, el segundo enemigo, Pedro, la autocrítica. ¿Qué es lo que significa esto? El rechazo. Por ejemplo, mira, estas son las personas
que siempre se están comparando, Pedro. ¿Te has fijado? Las que se comparan y dicen, me gustaría ser más alto, me gustaría ser más guapo, me gustaría tener más dinero, me gustaría ser más inteligente. Entonces se empiezan a comparar constantemente con otras personas y siempre de alguna forma ellos salen perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay un tema, Pedro, de no aceptación y de rechazo constantemente mediante la comparación. ¿De acuerdo? Ujú. Y el tercer enemigo del autoconcepto es la autoexigencia, que son las personas que muchas veces, Pedro, pasan por el todo o nada. Por ejemplo, estas son las personas que todo lo pasan por blanco o negro. Entonces, es como, de alguna otra forma, vamos a decirlo así, o ganan o pierden. No están en el punto medio. Entonces, realmente, no, lo hice mal o lo hice bien. Pero le digo, no, si lo hiciste, no hiciste más o menos. Entonces aquí aparece una situación que usan palabras como nunca, Siempre, siempre, todo y nada. nada. ¿Cachai? Entonces no pueden considerar caminos intermedios. Entonces dice, siempre me va mal, nunca lo hago bien. Yo le digo, pero ¿por qué usas eso? Revisemos los datos. Entonces, estos tres enemigos que son el autocastigo, que es el diálogo interior, el rechazo, que tiene que ver con la autocrítica, y el nunca o siempre, que es la autoexigencia y todo nada, dañan el autoconcepto. Entonces, les dejo esto a todos los amigos del alma, Pedro, que para poder entender que a pesar que no haya sido querido ni sea tan bonito, yo puedo trabajar eso mediante el autoconcepto. Claro. Siempre trabajar internamente ayuda mucho. Súper interesante todo lo que hoy día nos regaló, profesor. Que pase un año nuevo fabuloso. Nos vemos el próximo año. Así Y, es. y muchas bendiciones y felicidades para usted. Y ahí tenemos también a la Ale Paz Miranda. Muchos saludos y muchos cariños también a Ado y a todo el equipo de amigos del alma, al Quique, a la Andreita, a Al CAE. Kai, que es nuestro fundador, y muchas felicidades para todos y nos vemos el próximo miércoles con el profesor y nosotros nos vemos mañana. Chao. No, muchas gracias.